significar fundamentalmente eh, nombre, ¿no? Estamos hablando de esas tres esferas sumamente importantes que conllevan un estudio pormenorizado a efectos, obviamente, de establecer esta propia naturaleza, ¿no? En ese sentido, pues nosotros iremos analizando en gran medida todo lo que va a significar fundamentalmente estos extremos, a efectos, obviamente, de ir revisando parte por parte lo que va a significar claramente esta propia naturaleza, ¿no? En ese sentido, pues nosotros iremos analizando fundamentalmente la propia naturaleza existente, donde habíamos quedado conforme a los parámetros internacionales, es decir, fundamentalmente que nosotros iremos analizando lo que va a significar claramente el hecho de la normativa internacional, la normativa nacional por una parte, y también los elementos jurisprudenciales existentes al momento de hablar de lo que es significar esa temática tan importante sobre lo que es significar la familia. Con un abordaje inicial, la anterior clase habíamos analizado en gran medida lo que va a significar esencialmente que cómo se construye el concepto de familia a través, obviamente, de las bases teóricas que nos han otorgado por el derecho civil, particularmente. Podremos citar, por ejemplo, a Messineo, a Rupert, a lo que hace significar en sí Capitán, grandes profesores del derecho civil que nos han otorgado fundamentalmente lo que va a significar el concepto de familia. O sea, pero ya en la construcción parte del derecho civil. Ojo, esto es una parte sumamente importante porque le da le da el derecho a la familia, en este caso, para nuestro particular, le da el derecho a las familias una incidencia muy fuerte a partir de lo que es el derecho civil. Sin embargo, posteriormente a esto, ya en lo que va a en sí, la asunción de los derechos humanos, la asunción obviamente de las particularidades que va a tener el derecho de familia, va a tener una propia autonomía y esto significará que va a separarse del derecho civil para adquirir cierto tipo de protagonismo como temática y asimismo también va a obtener cierto tipo de visión conceptual no tan reglamentada al ejercicio del concepto de familia a partir del matrimonio, sino obviamente de establecer la familia como a la integridad o al estudio de la integridad de los miembros de la propia familia y conlleva a eso también el resguardo de derechos conformemente a la propia naturaleza de lo que va a considerarse fundamentalmente, ¿qué? Considerarse fundamentalmente el hecho de establecer resguardo conforme a lo que así los derechos, conforme también al propio resguardo constitucional y así también de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. En ese sentido, habíamos analizado una serie de tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos que hablan sobre el derecho de la familia, y eso implica fundamentalmente también cómo se va desarrollando conceptualmente esto a partir básicamente también del auge de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Habíamos visto, por ejemplo, sobre esta variedad de instrumentos internacionales, la importancia que cada uno de ellos tiene conforme a lo que significan estos propios instrumentos ya citados, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, habíamos analizado en primera instancia la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, donde establece fundamentalmente que el pilar de toda sociedad es lo que hace la propia familia y que el Estado debe resguardar los derechos de los miembros parte de esa familia y así del concepto de familia. Posteriormente habíamos analizado lo que va a significar en sí el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que obviamente también resguarda lo que significa a la familia, es decir, resguarda el núcleo familiar y también se lo analiza como el pilar fundamental de toda sociedad. En ese sentido, nótese también que se rompe esta caracterización estrictamente jurídica obviamente de la familia, más que todo por el hecho de que abarca sí, a la propia sociedad, o sea, específicamente determina la familia como un elemento esencial de lo que es el desarrollo de la propia familia, el desarrollo de la sociedad, pero a partir de la familia. Y por tanto, el Estado tiene la obligación de resguardar a la familia, con enfoque claramente a un enfoque de razón social, a un enfoque de desarrollo de la propia sociedad a partir de lo que es el propio núcleo familiar. En ese sentido, habíamos visto fundamentalmente lo que va a significar en sí estos diversos tratados, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que resguarda el matrimonio, los hijos, el derecho de ejercer básicamente los derechos sexuales a efectos obviamente de la propia procreación,
Posteriormente hemos visto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también ve a la familia, pero desde el resguardo de la interdependencia de derechos y la progresividad. Y recuerden ustedes que esto tiene que ver mucho con el hecho fundamental de establecer mecanismos. En este caso hablaremos del aspecto de garantías, ¿no? Que hacen que deben ser promovidas a partir del Estado con la caracterización de hacer, ¿no? Notas obviamente que ustedes recordarán que existen fundamentalmente dos acciones que debe realizar el Estado a efectos obviamente de poder promover los derechos humanos. Lo que es el no hacer, que fundamental establece la no vulneración de derechos y garantías resguardados en la Constitución como también tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, y es decir, obviamente no vulnerar la libertad de expresión, no limitar la libertad de locomoción, obviamente no vulnerar el debido proceso, pues obviamente estamos hablando del ejercicio de no hacer que tiene el Estado a partir de resguardar los derechos fundamentales. Pero por otro lado, por ejemplo, hay garantías también. Por otro lado, por ejemplo, tenemos las garantías del hacer. En este aspecto, fundamentalmente, ahí tiene que ver mucho con la familia, pero bajo el enfoque de los derechos económicos, sociales y culturales. Esto implicará fundamentalmente que el Estado obviamente se obliga a promover políticas públicas, políticas en favor de la propia sociedad, y en este aspecto, obviamente, como núcleo central de esta sociedad o pilar fundamental de esta sociedad es la familia. Y es decir, que se debe promover políticas públicas de hacer acciones a efectos que la familia, los miembros puedan gozar del trabajo, de la educación, de la vivienda, alimentación, de la seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. Pues obviamente estamos hablando de acciones que promueven este tipo de derechos bajo el mismo ejercicio. Por tanto, nosotros debemos darnos cuenta de la importancia que incumbe el hacer y el no hacer, porque esto también promueve claramente la facultad que tiene el Estado de poder promover y que resguardar el ejercicio de derechos por parte de la población. En este aspecto, es recogido básicamente los propios instrumentos internacionales, la Convención de Derechos del Niño, donde claramente hemos señalado el artículo 60, que está, bueno, el artículo 60 en los textos constitucionales, que también obviamente está conforme a este instrumento internacional, a esta Convención de Derechos del Niño de 1989, que promueve también obviamente el resguardo de los derechos de niñez y adolescencia en todo aspecto, bajo la visión integral de poder ejercer sus derechos. De igual manera, también otros instrumentos internacionales como la propia Convención Americana de Derechos Humanos y también la Convención sobre toda la eliminación de formas de discriminación contra la mujer. Estamos hablando todavía de esta convención que ustedes pueden visibilizar en la pantalla. Estamos hablando del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Posteriormente también hemos visto lo que así quedaría así el aspecto sobre la Convención Americana de Derechos Humanos. Estamos hablando del plano específicamente del continente americano, tomando en cuenta obviamente las diferentes cortes internacionales bueno, las diferentes cortes sobre derechos humanos, la Corte Europea, la Corte Africana y obviamente la Corte Americana de Derechos Humanos, particularmente más importante por el sitio donde nosotros vivimos, donde Bolivia se localiza en el globo terráqueo específicamente, estamos hablando pues obviamente del continente americano. En ese sentido también la convención no se olvida también la importancia que tiene la familia y en ese sentido también resguarda en gran medida lo que es ICAR, el derecho de las familias conforme a lo que es ICAR esos instrumentos internacionales. Por ejemplo, ya de igual manera que los otros instrumentos internacionales que dice la Convención, la familia es elemento natural y fundamental de toda sociedad, debe ser protegido por la sociedad y el Estado. Ya determina también que se rompe obviamente ese sesgo teórico doctrinario sobre el derecho civil de la familia y embarga también ya una autonomía propia del derecho de familia conforme también a abordar diferentes enfoques o campos. En este caso hablamos de qué? De la propia sociedad y es decir que la familia da un razonamiento del desarrollo propiamente de la sociedad, a efectos obviamente de resguardar, de resguardar a los miembros de la familia, tomando en cuenta que estos son pues el futuro de la propia sociedad y del Estado, y el Estado obviamente tiene la obligación de proteger esto. En ese sentido, obviamente, ya también se desprende otro tipo de derechos sumamente importantes, como lo que es el matrimonio, por una parte, y por otra, obviamente, la apropiación, y de alguna manera también los miembros en específico que deben ser resguardados conforme a lo que es fundamentalmente que la propia familia. Y es decir, en este grado de interdependencia de derechos, conforme también a los miembros de la familia, denotamos la importancia que se da, por ejemplo, a los derechos de la mujer gestante,
a los derechos de la niñez y adolescencia, a los derechos del adulto mayor y a los derechos de las personas con discapacidad. ¿Por qué tanto? ¿Por qué esto? Por el hecho, obviamente, de que gran, en estas poblaciones, digamos, ya denominadas, señaladas conforme a derechos, pues son parte de la familia, o sea, son parte del núcleo familiar. Y por tanto, se denota esta importancia de poder resguardar todo eso, ¿no? Se reconoce el derecho del hombre y la mujer contra el matrimonio, de obviamente de tener condiciones necesarias para poder vivir, y así también de tener medios que tener medios de resguardo y de ejercicio de derechos. Por otro lado, también el principio de no discriminación específicamente. Asimismo, también habíamos señalado fundamentalmente que la propia Convención Americana de Derechos Humanos establece el resguardo de la igualdad de derechos en equivalencia entre hombres y mujeres, nótese también esta importancia que les da, y que obviamente quiere romper con este tradicionalismo, digamos, del hombre como cabeza de familia y, no, y obviamente también se busca establecer ya resguardo del equilibrio, de la equidad, de la equivalencia específicamente, de responsabilidades que ya también ha sido promovida por la Convención Americana de Derechos Humanos. Estamos hablando básicamente ya de más de 50 años, de 1968 hasta básicamente el año 2024, estamos hablando de un número de años considerados, que nos determina claramente la importancia de estos principios esenciales para establecer este grado de equivalencia, de equilibrio, de ecuanimidad, de equidad necesariamente exista entre el hombre y la mujer, que necesariamente también debe ser conforme a lo, y que otro elemento esencial que podemos rescatar obviamente de la Comisión Americana de Derechos Humanos, que este resguardo también debe estar conforme a que al interés que se debe tener a los hijos, es decir, que debe haber una especial protección a los hijos sobre la base única del interés y la convivencia de ellos. Y obviamente también que estamos hablando de interés superior del niño. Si obviamente no específicamente habla sobre interés superior del niño, que posteriormente este instituto y este principio del derecho, este principio tan esencial de los derechos humanos de la niñez y de la adolescencia, pues obviamente va a ser posteriormente mucho más evolucionado conforme a los diferentes instrumentos internacionales y conforme a la propia doctrina. Sin embargo, ya se toma en cuenta que a partir de lo que asigura ese instrumento internacional, se evidencia en una especie de protoformalización o preformalización de lo que va a significar este principio tan importante, ¿no? Para que lo informe obviamente la convivencia dentro de la familia o la convivencia dentro de la familia, ¿no? En ese sentido también busca, la ley debe reconocer los hijos iguales de derechos, tanto nacidos como fuera, nacidos dentro como fuera del matrimonio, que también obviamente ya nos permite establecer, y eso seguramente lo van a ver en el siguiente módulo, cuando hablo obviamente de los derechos de la niñez y adolescencia, con lo que hace en sí formalmente lo que hace los procesos de afiliación, específicamente también lo que hace la asistencia familiar, etcétera, etcétera, pero que ya obviamente están establecidos conforme a la propia normativa internacional. Y este resguardo, veamos la importancia que tiene, estamos hablando ya de más de 50 años con la Convención Americana de Derechos Humanos, estamos hablando ya de más de 30 años con lo que hace la Convención de Derechos del Niño, y estamos hablando ya de un número también de más de 50 años con lo que es la Convención, mejor dicho, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Note solamente que ya estos principios, este desarrollo y este resguardo que se encuentra claramente también en la norma nacional, han sido ya construidos a partir también de tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Solamente ha existido claramente una adaptación a partir, obviamente, de nuestro ordenamiento jurídico nacional y por parte, obviamente, fundamental de lo que hace ya nuestra propia Constitución Política del Estado del año 2009, pues obviamente, tenemos este resguardo garantista de derechos, la existencia obviamente de un amplio catálogo de derechos fundamentales y de garantías constitucionales, pero que han sido reflejo, y es evidente, de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Y eso denota obviamente una fuerte corriente garantista de nuestro propio texto constitucional. En ese sentido, la Convención y los diferentes tratados internacionales reflejan todo esto y obviamente, y en esta lógica de compatibilización existente, no es más que este famoso concepto de bloque de constitucionalidad, que como alguna vez, creo que mejor dicho, que les había comentado el día domingo, es una construcción de conceptos desde el año 2003, ¿no? Si no me falla la memoria, en un voto disidente, lo que es ICAR en sí, un voto disidente establecido por lo que es el ex
ex miembro de la Corte Americana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, había planteado por primera vez el concepto de control de convencional en un voto disidente, donde señalaba, por ejemplo, que los jueces nacionales realizan control de constitucionalidad y los jueces internacionales, en este caso estamos hablando de los jueces de la Corte Americana de Derechos Humanos, deben realizar control de convencionalidad. Obviamente este ha sido un argumento iniciativo, pero que ha sido mejorando conforme también a lo que es la propia construcción de jurisprudencia por parte de la Corte Americana de Ya, Derechos Humanos. Cabe resaltar que esto obviamente es importante, ¿por qué? Porque esto va logrando un aspecto de progreso en lo que acerca a los conceptos y estableciendo ya desde este momento, desde el año 2003 hasta el año 2024, un concepto mucho más serio de control de convencionalidad, que fundamentalmente estaremos estableciendo, que fundamentalmente señalaríamos que es una armonización coherente entre la norma internacional y la norma nacional. Y es decir, obviamente, que si ustedes evidencian y hacen una comparación entre lo que hace los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, ya obviamente 30 años atrás, nacidos hace 30 años atrás, ya sea el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño, eh, la Convención de Personas con Discapacidad, pues van a ver ustedes que ya la propia Constitución Política de Estado actual ha recogido todos esos tipos de elementos, criterios y conceptos y los ha intentado sistematizar en el propio texto constitucional. Esto implica que se vuelva en nuestra Constitución, tenga un carácter garantista, sí, un carácter garantista sumamente sí, muy ya sé. importante, y por otro lado también tenga un carácter de resguardo de catálogo de derechos humanos, y entre esos obviamente está el derecho de las familias, adoptando también un concepto de familias, no obviamente situándose bajo el Gracias. tradicionalismo de una, del concepto de familia nuclear, sino obviamente estableciendo, por ejemplo, criterios hasta de interculturalidad, que también ha sido trabajado este concepto de familias a través de la propia, a través obviamente de la Convención de Derechos del Niño, que también habla de familias, o sea, y obviamente tomando en cuenta que estrictamente el concepto cerrado se va disminuyendo y obviamente ve una perspectiva mucho más amplia y progresista sobre casi que los propios conceptos de derechos. Y es algo interesante que rescatar claramente que sí. ¿Por qué? Porque eso le da la naturaleza de que la Constitución tenga el carácter garantista y el resguardo amplio o de reconocimiento, mejor dicho, amplio de derechos y garantías en nuestra Constitución, a lo que se denomina un amplio catálogo de derechos fundamentales a partir del texto constitucional. Es importante destacar porque obviamente el impacto de la norma internacional y obviamente de la coherencia que debe tener la norma nacional con la internacional ha sido influyente para obviamente para la producción de diferentes criterios, mejor dicho, diferentes leyes específicamente que nacen a partir de la Asamblea Legislativa Plurinacional y también de jurisprudencia que va a ser obviamente recogida por el propio Tribunal Constitucional, mejor dicho, construida a partir del propio Tribunal Constitucional, pero recogida a partir de diferentes conceptos o estándares internacionales sumamente importantes a efectos obviamente de verificar la vigencia de los propios tratados y con los propios tratados internacionales. Claramente, pues nosotros somos parte, y habíamos señalado el día de ayer, que somos parte de todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos más importantes. O sea, estamos hablando de 8 tratados internacionales en materia de derechos humanos en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos y obviamente y en el sistema interamericano a partir de la propia Convención Americana de Derechos Humanos. Y de igual manera, las subyacentes convenciones americanas, bueno, las subyacentes convenciones dependientes, obviamente, o arraigadas conforme o que nacen a partir de la Convención de Derechos Humanos, pues estamos hablando de la Convención Belén do Pará, estamos hablando de la Convención Interamericana de Derechos de Niños, estamos hablando sobre la Convención Interamericana sobre Personas Desaparecidas, o mejor dicho, sobre desaparición de personas, pues obviamente están haciendo, o el protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, protocolo San Salvador, que ya se incorpora aquí derechos económicos, sociales y culturales. Noten obviamente que somos parte de esta estructura tan importante y que va a ser una gran influencia claramente para el desarrollo legislativo, para el desarrollo de política pública y para el desarrollo también de jurisprudencia que va a ser emitida por el propio Tribunal Constitucional Plurinacional. Esto amplía fundamentalmente ya los conceptos, amplía el resguardo, amplía el catálogo y eso de derechos humanos eso es sumamente importante, ¿no? Asimismo también pues podemos destacar que ya, y eso que es, habíamos quedado en esta parte sumamente importante el anterior domingo,
que ya a partir de diferentes sentencias constitucionales y la diferente conceptualización que se va dando del bloque de constitucionalidad, si bien obviamente el bloque nace el año, bueno, y se incorpora a la Constitución Política del Estado del año 2009, a partir bueno, mejor dicho, voy a replantear para que sea mucho más claro. El bloque de constitucionalidad se incorpora en la Constitución Política del Estado del año 2009, del 7 de febrero. Obviamente estamos hablando de la incorporación de tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y derecho comunitario. En ese sentido también, a partir de esto, bueno, si bien obviamente los antecedentes en Latinoamérica del bloque de constitucionalidad se lo llevan, por ejemplo, esta corriente constitucionalista llamado Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, que nace a partir obviamente de la Constitución colombiana del año de 1991, la Constitución venezolana de finales de los 90, la Constitución ecuatoriana del año 2007 y la Constitución boliviana del 2009, pues desde obviamente, desde esta corriente latinoamericana ya se estaba estableciendo, bueno, en realidad el antecedente también importante es la Constitución Argentina del 94, o 93, perdón. Son constituciones obviamente que incorporan los tratados internacionales en materia de derechos humanos, o sea, pero la diferencia es que la tenemos a nivel de bloque de constitucionalidad, es decir, una igualdad existente entre la Constitución con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pues sumamente importante, ¿no? Porque ya creas una nueva visión de bloque de constitucionalidad a partir, obviamente, de la propia jurisprudencia que se va a emitir por el propio tribunal y el acogimiento que se va a tener a lo que va a significar los instrumentos internacionales y a lo que deviene de los instrumentos internacionales. Cuando digo devenir, es el hecho de lo que se produce dentro de los propios instrumentos internacionales. Cabe resaltar, por ejemplo, que el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos conforma lo que hace los 8 tratados internacionales más importantes, desde el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hasta lo que hace en sí la Convención sobre desaparición de personas, básicamente, la Convención contra la Desaparición de Personas. Estamos hablando del más antiguo, el más actual, la más actual convención, pues ya obviamente cada uno de estos instrumentos internacionales, cada uno de esos pactos o convenios, emiten claramente cierto tipo de observaciones generales, emiten recomendaciones a partir de los expertos que componen los órganos de tratado, que lo que hacen fundamentalmente es que el Estado que a partir de estas recomendaciones, de estos dictámenes que se consideran como jurisprudencia, crean estándares internacionales que deben ser cumplidos a efectos de establecer la naturaleza del derecho. Por ejemplo, establecemos esta observación general. Una observación general deviene obviamente de un instrumento internacional que es parte obviamente conforme a un comité. Por ejemplo, en lo que va a significar en sí Naciones Unidas, se cuenta con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que a su vez cuenta con lo que significa en sí el Comité de Derechos Humanos. Y, por ejemplo, remite una observación general. Una observación general establece como una especie de directriz o estándar internacional que deben cumplir los diferentes estados parte del instrumento internacional a efectos solamente de mejorar la eficacia del derecho dentro del país. Por ejemplo, en virtud al hombre y la mujer tienen el derecho de contraer matrimonio únicamente en virtud de su libre y pleno consentimiento y los estados están obligados a proteger el disfrute de este derecho en pie de igualdad. Hay muchos factores que pueden obstar para que la mujer pueda tomar libremente la decisión de casarse. Uno de esos se refiere a la edad mínima para contraer matrimonio que debería ser fijada por el Estado sobre la base de igualdad de criterios para el hombre y la mujer. En ese sentido, obviamente, estamos estableciendo un estándar internacional que debe ser reflejado conforme a un trabajo que el Estado debe dar cumplimiento, ¿no? Es decir, bueno, el matrimonio claramente es una institución sumamente para el Estado, se toma en cuenta que también es parte fundamental de las familias y que en eso obviamente también debe existir la existencia de libre albedrío por parte de la mujer, es decir, no puede ser obligada a casarse, no en ninguna situación. Pues obviamente promueve lo que es la base igualdad y los criterios de equidad existentes entre hombre y mujer. Eso significa también que el reflejo de esto debe ser la propia Constitución Política del Estado a partir de esa recomendación internacional y que también obviamente, digamos, la ley específicamente ya de carácter nacional, pues también tome en cuenta este criterio establecido por el instrumento internacional. Claramente que dice que se debe respetar el libre albedrío de la mujer, debe existir claramente lo que se en sí normativas que regulen la edad mínima, y así no también debe existir claramente una equidad entre hombre y mujer. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de derechos de las familias, pero conforme a lo establecido a través del instrumento internacional, que también refleja esta base esencial del propio bloque de constitucionalidad. Por otro lado, ya digamos, desde de la perspectiva
desde la perspectiva latinoamericana, pues tenemos lo que es ICAR sudamericana, tenemos lo que es ICAR en sí, otro instrumento internacional sumamente importante. Estamos hablando de lo que es ICAR en sí, ya a partir de la Convención de Derechos Humanos, mejor dicho, a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos, hablamos del Pacto San José de Costa Rica, establece los siguientes criterios, fundamentalmente los dos parámetros, ¿no? Estamos estableciendo de qué. Estamos estableciendo de lo que la Convención Americana de Derechos Humanos apertura el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de esta compone dos instituciones, digamos así. El Comité de Derechos, mejor dicho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? O sea, que seguramente la van a escuchar en su debido momento. Y esto también implica el hecho de que en estas funciones que tienen esas dos instituciones que son parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, rescatamos fundamentalmente ya diferentes instrumentos que devienen, pues el término devenir es decir, que producen dentro de lo que así quiere decir la propia esfera de las funciones que tienen esas dos tan importantes instituciones, parte del sistema interamericano. En lo que hace a la Corte, creo que donde más conocimiento se tiene a nivel, digámoslo así, a nivel genérico, o sea, porque seguramente muchos de ustedes tienen una formación diferente, diferentes espacios, digamos, estamos hablando, no sé, por ejemplo, se tiene mucho más formación en otras áreas como derecho penal, o sea, derecho constitucional. O sea, bueno. En este aspecto, obviamente, en lo que hace en sí los derechos humanos, el derecho internacional de derechos humanos, algo muy fascinante porque no se aparte, obviamente, de la realidad, es decir, no podemos desenfocarnos también en la influencia que tienen esos instrumentos internacionales y de la argumentación también que puede producir esto, o sea, que nosotros podemos utilizar conforme al planteamiento de cualquier tipo de demanda o de denuncia o en su defecto, obviamente, de acción, digámoslo así. Pues obviamente estamos estableciendo el hecho de poder establecer los criterios de estándares internacionales que se han sido otorgados por los propios instrumentos. En ese aspecto, pues nosotros podemos destacar lo siguiente. Nosotros a partir obviamente de lo que hace ICAR en sí, a partir obviamente del sistema interamericano, tenemos a partir de la Corte tiene dos facultades. La Corte qué realiza? La Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza el aspecto de las opiniones consultivas, por una parte, y la emisión de sentencias, ¿no? O sea, seguramente he escuchado una diversidad de sentencias, si no es que no han utilizado, digamos, en algún tipo de procesos, ¿no? Por ejemplo, la famosa sentencia del Mocín Arellano, ¿no? Donde se habla, ya se habla formalmente de control de convencionalidad, sobre lo que es derechos del niño, niñas de la calle versus Guatemala, o en su defecto sobre derechos de las mujeres que, no sé, campo algodonero versus México, o si queremos hablar fundamentalmente sobre pueblos indígenas, la sentencia Yaqui Axa versus Guatemala, por ejemplo, ¿no? O sea, eso obviamente invierte el hecho de la capacidad de argumentación que se debe tener conforme también a apertura a esa lógica, ¿no? Yo en muchos casos, por ejemplo, y ya en diferentes campos he visto también que las autoridades jurisdiccionales también emiten la fundamentación y motivación, que es obviamente una obligación de ellos al momento de emitir cualquier tipo de resolución jurisdiccional, aplican también la convencionalidad. En muchos casos, por ejemplo, he visto observaciones generales, he visto sentencias de la Corte, y eso es algo rescatable, ¿no? Porque en algún momento era como un hecho aislado el hablar sobre la aplicación de esos estándares internacionales de jurisprudencia o de observación o de opiniones consultivas, ¿no? Sin embargo, obviamente ya los tiempos han cambiado y alegra mucho también que en la formación también de la famosa escuela de jueces y la famosa escuela de fiscales del Estado han intentado obviamente aplicar materias convencionales, señalando obviamente que conforme a los propios estándares internacionales ya desde el hecho obviamente desde, no sé, desde el ámbito penal, el ámbito civil o el ámbito conceptual o el ámbito familiar, pues obviamente pues ya deben tener la inclusión claramente de estos instrumentos internacionales a partir de lo que hace ICAR en sí, lo que deviene, sigue diciendo sobre lo que produce o está facultado esos instrumentos internacionales conforme a lo que hace ICAR, los comités de derechos humanos, los comités pertenecientes a los diferentes tratados internacionales en materia de derechos humanos en el sistema universal, y obviamente a lo que hace ICAR esas opiniones consultivas o sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, pues obviamente conocemos una diversidad de sentencias de la Corte que son muy interesantes claramente y el raciocinio es de alto nivel, ¿no? O sea, no estamos hablando de cualquier persona que es parte no es que es parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos hablando de gente con mucha altura, justamente un profesor mío,
cuando nos pasaba una maestría en Derechos Humanos en Argentina, el profesor Zaffaroni, por ejemplo, ha sido parte de la Corte Americana de Derechos Humanos, como el profesor Ferrer MacGregor, Héctor Fixamudio, o sea, grandes profesores de derecho, pues obviamente ha sido parte de la Corte y pues las sentencias que emiten no son cualquier cosa, son cosas obviamente razonadas y son cosas que tienen un alto criterio en lo que va a aplicar en sí el derecho. En ese sentido, pues en lo que es en sí, las opiniones consultivas emitidas por la Corte Americana, también hay temas específicamente ya, desde temas como ya he debido ver la opinión consultiva que ha presentado Colombia en 2020, 21, 20, 20, si no me equivoco, respecto de la reelección indefinida conforme al artículo 23, es decir, que la Corte interpreta el artículo 23 y si realmente el artículo 23 dice que hay una reelección indefinida, o sea, desde obviamente ahí con este caso que ha sido para nosotros un vox populi, o sea, es decir, bien socializado, bien conocido, digamos así, en lo que es el medio boliviano, también obviamente obtiene, también hay consultas a través de opiniones consultivas sobre clasificar familia, debido proceso, etcétera, etcétera. Por ejemplo, les voy a dejar una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional del año 2013, si no me equivoco es la 1330, si no me equivoco, donde señala fundamentalmente cuántas son las vertientes que tiene el debido proceso. Como ustedes saben, obviamente, al momento de hacer nuestra argumentación jurídica, pues al momento de presentar ante la autoridad jurisdiccional, no sé, por ejemplo, los agravios establecidos en materia administrativa, por ejemplo, o en su defecto los agravios que se pueden presentar en una apelación restringida a una sentencia, o en su defecto, por ejemplo, un amparo constitucional cuando tengas que establecer la acción o omisión a derechos y garantías realizado por servidor público particular, pues te dicen obviamente, puedes señalar el debido proceso, ¿no? Entonces puedes decir, el debido proceso es todo y nada a la vez, podemos señalar esto. Sin embargo, ya a través de esta sentencia constitucional te señala fundamentalmente las 17 vertientes que tiene el debido proceso y sobre esto obviamente también la argumentación que realiza para poder establecer esas 17 vertientes es un análisis sobre una opinión consultiva emitida el año de 1989, si no me equivoco, por la Corte Americana de Derechos Humanos, donde un país parte obviamente del sistema interamericano le pregunta que haga un análisis, una consulta, opinión consultiva sobre el artículo 8.1 y 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos para determinar cuántas vertientes o cuántos elementos son parte de este debido proceso que, como ustedes saben, y como el propio Tribunal Constitucional lo ha señalado muchas veces, principio, derecho y garantía, pues obviamente es un momento importante para nosotros como abogados al momento pues de realizar una correcta argumentación jurídica en la presentación de cualquier tipo de demanda. En este sentido, pues nosotros obviamente pues planteamos este criterio y la importancia que se le da a la opinión consultiva y por tanto obviamente nosotros podemos verificar esos extremos. Vayamos a lo que dice la diapositiva, ¿no? Y lo que señala la opinión consultiva sobre lo que clasificar los derechos del niño, ¿no? Por ejemplo, opinión consultiva OC 17/2022 del 28 de agosto que dice: la condición jurídica de derechos humanos del niño. La CIDH destaca la importancia que tiene la familia para cuidar y proteger al niño y asegurar su bienestar, el bienestar físico y mental, ¿no? Se reconoce que la familia constituye un principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos, consagrado en el artículo 16.3 de la Declaración Universal, el sexto de la Declaración Americana, el 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 17.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Notas obviamente que ya se dice fundamentalmente, se observa seguramente en la opinión consultiva presentada, trata de explicar obviamente un Estado le pregunta cuáles son los alcances de los derechos del niño o cuál es la naturaleza, por ejemplo, de lo que hace en sí, el hecho del interés superior del niño y te va a responder, o sea, te va a hacer un análisis sumamente importante. La propia Corte te va a decir, esos son los alcances y cuál es el resguardo internacional del derecho de la familia conforme a los instrumentos internacionales. Y ya tú puedes ver y puedes verificar que esto es lo que te responde básicamente lo que es la Corte. Es sumamente importante. Asimismo, de esta opinión consultiva, se tiene que cuenta con las directrices del RIAT, ¿no? Del artículo 4 de la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo Social, que es sumamente importante. Y la Declaración del Comité de Derechos Humanos de la ONU también hace referencia a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea, eso también se llama diálogo. Algo que es importante destacar también en lo que hace en sí la doctrina del Derecho Internacional de Derechos Humanos, que también existe el diálogo jurisdiccional. ¿Qué es famoso diálogo jurisdiccional? Y la pregunta, ¿qué es un diálogo jurisdiccional? Es cuando hace referencia a la fundamentación y motivación de sentencias, por ejemplo,
de otras cortes. Es decir, por ejemplo, en algún momento, más que todo en el sistema interamericano, se hace referencia a las reflexiones y a la fundamentación y motivación que realiza en diferentes sentencias la Corte Europea de Derechos Humanos. Y obviamente ahí tenemos aquí un realce sumamente importante de intercambio de fundamentación y motivación sobre temas en específico. En este caso, por ejemplo, el aspecto obviamente de la importancia de las directrices de resguardo de derechos de las familias, en resguardo también en consonancia y resguardo de los derechos de la niñez y adolescencia, está en diversas ocasiones sobre lo que significa la vida familiar y obviamente el resguardo del matrimonio, lazos familiares, etcétera, 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 pues obviamente está conforme también a los criterios establecidos por lo que significa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, esto implica la existencia de un diálogo jurisdiccional, es decir, comparto, comparto y fundamento mi sentencia o mi opinión consultiva conforme a los criterios emitidos por la Corte Europea de Derechos Humanos. Por ejemplo, el propio Tribunal Constitucional muchas veces lo han hecho. ¿Y con qué lo han hecho? Con la Corte Constitucional Colombiana, que debe ser la mejor Corte Constitucional americana, o sea, de los tribunales, de las cortes existentes en Latinoamérica, bueno, de carácter constitucional, pues se denota que Colombia tiene una gran jurisprudencia y es innegable esto, porque bueno, hay grandes profesores, por ejemplo, Carlos Pulido, ¿no? Que es discípulo de Robert Alexi, ha sido parte de la Corte colombiana, Corte Constitucional colombiana, y hay un realce, pues, en lo que es obviamente la fundamentación y motivación de las sentencias, ¿no? En la ratio decidente existente. Asimismo, también podemos analizar, por otra parte, por ejemplo, la existencia, lo que hace ICAR en sí, la existencia ya de sentencias de la Corte Americana de Derechos Humanos, o sea, de sentencias fundamentalmente, que como hemos visto, hay un carácter, por ejemplo, esencialmente, eh, tengo un problemita, por favor. Perdón, hay un problema con internet. Como se había comentado, por ejemplo, en lo que es el sistema interamericano tenemos lo que es en sí las opiniones consultivas, o lo que es fundamentalmente ya, y las sentencias, o las sentencias emitidas por la Corte Americana de Derechos Humanos. En ese sentido, fundamentalmente, lo que nosotros vamos a establecer lo siguiente. Lo siguiente, ¿no? Nosotros vamos a analizar fundamentalmente el criterio establecido a partir de lo que hace en sí las sentencias emitidas por la Corte Americana de Derechos Humanos. En el caso, por ejemplo, de caso Atala Rifo versus Niñas versus Chile, por ejemplo, se da una nueva concepción de familia. O sea, por ejemplo, ¿no? Veamos, obviamente, analicemos la sentencia, ¿no? La sentencia 24 de febrero de 2012, la señora Atala demandó al Estado chileno ante la CIDH por discriminar luego que la Corte Suprema de Justicia de Chile le negará la tuición o custodia de sus tres hijas, entregándole al padre porque las mismas se encontraban en situación de riesgo, pues su entorno familiar excepcional les podía causar daños que podían ser irreversibles, ¿no? Siendo preeminentemente la protección de los menores a otra consideración, como el respeto a la orientación sexual de la madre y la vida familiar. Las menores tienen el derecho preferente de vivir y desarrollarse en el seno de una familia estructurada normalmente y apreciada por el medio social según el modelo de tradición que les es permitido. O sea, ¿cuál fue el problema acá? Fundamentalmente que la señora Atala Rifo era pues una mujer, eh, digamos así, que se había casado, y había formado una familia, etcétera, etcétera, y se separa de su esposo y bueno, de ahí había tenido, bueno, verifica ella que tiene una nueva orientación sexual, o sea, y eso obviamente le preocupaba al padre y señalaba fundamentalmente el argumento, obviamente, para pedir la custodia de las niñas era el hecho de que estaba en peligro, lo que va a significar fundamentalmente que estaba en peligro fundamentalmente la vida, o sea, la integridad emocional y psicológica de sus hijas por la nueva orientación sexual de su exmujer, de su esposa, ¿no?
Las menores, obviamente, en este caso, obviamente, se planteó obviamente, una nueva perspectiva de familia. O sea, ya básicamente la Corte verificó esos extremos tomando en cuenta, pues, que obviamente en el caso de Talarifo de versus Chile, pues había vencido pues el principio de subsidiariedad interna nacional que se había presentado obviamente las demandas correspondientes, que no le habían dado lugar a la petición establecida o la pretensión por la madre, en este caso por por la señora Talarifo, y bueno, se va a estrados internacionales, ¿no? En ese sentido, la Corte considera que la Comisión Americana de Derechos no se encuentra terminada por un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege solo un modelo tradicional de la misma, o sea, rompe obviamente con esa estructura tradicionalista de familia y obviamente realiza una nueva perspectiva de clasificar familia, ¿no? En ese sentido, pues la Corte considera que la Convención Americana no se encuentra terminada por un concepto cerrado de familia, ni mucho menos que protege solo un modelo tradicional de la misma. El concepto de vida familiar no está reducido únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares, de hecho, donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio. Obviamente ya el argumento pues se amplía de la familia tradicional y esto obviamente es realizado por el análisis que plantea la propia Corte Americana de Derechos Humanos. Esto implica fundamentalmente que implica fundamentalmente la existencia de una nueva perspectiva de familia, una nueva visión de familia. Y esto claramente es importante a aspectos de poder determinar determinan claramente a lo que va a ser considerado como renovador en los conceptos tradicionalistas de familia. Pues es resaltante pues el planteamiento que señala esta sentencia de la Corte, pues no se habría aplicado este tradicionalismo de familia, pues obviamente había también una preeminencia de derechos en favor de clasificar la señora Talarifo por el resguardo de sus hijas, bueno, en lo que clasificar en sí el resguardo por parte de la madre de las hijas, y no obviamente podría afectar claramente lo que clasificar el tradicionalismo. ¿Algo innovador? Claramente que sí, es innovador este hecho. Y obviamente también esto tiene que ver con el aspecto de lo que es la función, bueno, en el aspecto que va a tener la característica de activismo, ¿no? Activismo judicial, ¿no? Y claramente, pues en el criterio de Talarifo, pues se amplía obviamente el concepto de familia tradicionalista, y eso también va a ser importante, ¿no? Porque posteriormente a esto, ya en lo que va a significar en sí, en el aspecto de lo nacional, van a ser también una diversidad de argumentación jurídica sumamente interesante a partir de la modificación de todo eso de la familia, que también lo vamos a ver conforme también a diversas sentencias constitucionales que van a ir también proponiéndose aspectos obviamente de poder ampliar el propio concepto de familia. Por ejemplo, en este aspecto de la Corte ya te da una amplitud de visión de concepto de familia y como propia institución y como propio concepto, y también es una construcción sumamente importante a partir de que se cae en sí este tipo de criterio. Por otro lado, también la familia está suficiente. La orientación sexual es parte de la intimidad y eso básicamente también es parte también de lo que se en sí la sentencia Talarifo que estamos analizando en este momento. ¿Qué más dice la Corte? Dice, la orientación sexual es parte de la intimidad de una persona y no tiene relevancia para analizar aspectos relacionados con la buena o mala paternidad o maternidad. O sea, dice que el aspecto obviamente de esa orientación sexual y el argumento que presentaba obviamente la expareja, la señora Talarifo, para tener la guarda obviamente de las niñas, pues señala la siguiente, ¿no? La orientación sexual es parte de la intimidad de una persona y no tiene relevancia para analizar aspectos relacionados con la buena o mala paternidad o maternidad. Por tanto, la Corte concluyó que el Estado vulneró el artículo 11.2 en relación al artículo 1.1 de la Convención Americana en perjuicio básicamente de la señora Karen Atala Rifo. Notes obviamente la importancia que va a tener obviamente la jurisprudencia emitida por la Corte Americana de Derechos Humanos conforme a esta sentencia, que realmente es interesante, ¿no? Obviamente puede haber detractores y es parte obviamente de la democracia. Sin embargo, esto también demuestra el activismo que tiene la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo es esto? Básicamente el activismo, en el sentido de que si ven obviamente la existencia de algún tipo de vulneración de derechos o limitación de derechos, lo que hacen las autoridades jurisdiccionales es obviamente romper ese sesgo tal vez del que puede tener la propia norma jurídica y aplicar cierto tipo de criterios interpretativos a efectos de que de resguardar los derechos y garantías existentes, ¿no? Que estén por la falta de una actitud cerrada de norma jurídica, bueno, mejor dicho, bajo la característica de norma jurídica, pero a través de una actitud interpretativa por parte de la autoridad jurisdiccional. En pocas palabras, es romper la regla a través del principio
en busca de justicia, en favor de los derechos humanos. O sea, y esto es interesante, ¿no? Porque actualmente en las corrientes procesalistas, o sea, seguramente los han analizado, existen dos posiciones ¿no? sumamente importantes, el activismo judicial y el garantismo judicial. ¿no? Garantismo, resguardar y garantizar el ejercicio de la norma jurídica y respetar obviamente la voluntad del legislador, por el momento que se promueve la norma jurídica, no se cancela la norma jurídica. Activismo judicial, romper cierto tipo de reglas que pueden considerarse limitativas o vulneratorias de derechos y garantías a través de la interpretación del juez o la autoridad jurisdiccional. Obviamente aquí tenemos dos puntos sumamente contradictorios y que también están en una pulseta constante, pero es la propia naturaleza que se ha ido dando conforme a las corrientes procesalistas en la actualidad. Sumamente importante, sí, porque obviamente esto puede hacer caer cierto tipo de reglas jurídicas a través obviamente de la interpretación de las autoridades judiciales. O sea, pero en este caso, pues obviamente puede haber un debate, pues obviamente hay un choque entre activistas y garantistas, pues es una pulseta, ¿no? Una pulseta de posiciones, una pulseta, eh, como diría el propio Ferrajoli de ideologías jurídicas, pero obviamente que al final y al cabo, pues tienen que ser demostradas conforme a la propia argumentación jurídica, ¿no? En el caso, por ejemplo, del caso acá de Natal Arifo, si bien hemos visto la parte del razonamiento establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues hay que leer la sentencia, ¿no? Porque al fin y al cabo, en estas hojas que emite, que tienen la sentencia del caso de Talarifo, pues debe evidenciarse la fundamentación y motivación de la propia sentencia para verificar si realmente el emitir la resolución o el razonamiento sea correcto, para obviamente hablar ya de la existencia de que la orientación sexual es parte de la intimidad de una persona y no tiene la relevancia para el aspecto relacionado con la buena o la mala paternidad de los hijos, ¿no? Por tanto, pues obviamente tomamos en cuenta este razonamiento que realiza la propia Corte para ver ese tipo de extremos, muy importante. En ese sentido también ya vamos a los planos nacionales, ¿no? Vamos a revisar lo que sí que la jurisprudencia emitida por el propio Tribunal Constitucional, y en ese sentido, pues nosotros verificamos los siguientes extremos, ¿no? La sentencia constitucional, la sentencia constitucional, eh, la sentencia constitucional cero que la sentencia constitucional 0475 que era 2012, del 4 de julio del 2012, que dice lo siguiente. En congruencia, en el punto anterior debe hacerse referencia a la protección otorgada por el Estado a la mujer embarazada y con hijos menores de 2 años, y por ende al ser el estado de indefensión establecido primero, artículo 45 del texto constitucional, señala lo siguiente, ¿no? Y ese razonamiento jurídico. Note obviamente que conforme a lo que indica en sí la propia jurisprudencia emitida por el propio Tribunal Constitucional, en lo que indica la teoría del precedente constitucional, pues notamos obviamente que las dos características esenciales, ¿cuáles son? La seguridad jurídica y la igualdad, ¿no? Para que se pueda aplicar obviamente la propia sentencia conforme a la regla establecida por la diversidad de sentencias constitucionales llamadas aplicable conforme los supuestos fácticos análogos, ¿no? Conforme a los supuestos fácticos análogos, con las características de igualdad y seguridad jurídica, pues se podrá plantear obviamente la sentencia constitucional en el momento de realizar cualquier tipo de argumentación jurídica. En este caso, pues estamos hablando del derecho de las familias y obviamente los diferentes, en este aspecto, tomando en cuenta la propia naturaleza que tiene el derecho de las familias, a partir obviamente de los miembros existentes, pues notamos obviamente las mujeres en situación de maternidad, un estado de maternidad, y es lo siguiente, ¿no? Las mujeres tienen derecho a maternidad segura con una visión y práctica intercultural, gozará de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto, los periodos prenatal y postnatal. Precepto directamente relacionado con la protección del derecho de las familias, consagrado en el artículo 62 de la Constitución Política del Estado, que precisa el Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Nótese obviamente que ya se tiene fundamentalmente ya un esbozo existente a partir de esta ratio decidente, que es fundamental al momento de entender el derecho de las familias conforme obviamente uno de los miembros que estamos hablando de la madre, pero que está claramente interconectado, principio de interdependencia de los derechos humanos, a partir de que así en sí el interés, bueno, estamos hablando, por ejemplo, maternidad,
madre, interés superior del niño, y artículo 62 como base estructurante de lo que hace el derecho de las familias a partir del reconocimiento de estos derechos existentes. Asimismo, también tenemos la sentencia constitucional 0092-2022 del 11 de abril, ¿no? En ese sentido que dice, tanto el Estado Provisional de Bolivia como los otros estados otorgan a especiales protección a los menores de edad, cuyos derechos fundamentales se hallan insertos en la ley fundamental, así como diversos instrumentos internacionales. La situación conlleva deber de toda autoridad tomar sus decisiones considerando la situación de niñas y niños y adolescentes que puedan verse afectados debiendo cualquier progresiva atención e interés superior del niño, merecen ser sujetos a derechos de progresivos. En esa perspectiva, la sección del artículo, sección 4 del capítulo 5, sección 5, perdón, del capítulo 5 de la norma suprema consagra los derechos de la niñez, adolescencia y juventud. Indica se considera niña ni adolescente, toda persona de edad de las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos reconocidos por la Constitución, teniendo en cuenta el desarrollo integral. Fundamentalmente, Clara, estamos hablando de que de ese desarrollo integral conforme también el interés superior del niño. Así de decirlo también dice que en ese aspecto pues deben tener el resguardo de servicios públicos con atención prioritaria y una protección y socorro necesarias a circunstancias con prioridad, ¿no? Pues fundamentalmente está hablando del interés superior del niño y obviamente también hace que todo que esté conforme a todo un cuerpo normativo que tiene la base esencial de resguardo prioritario a nuestros niños, niñas y adolescentes. Asimismo, también podemos señalar lo que sí cabe en sí fundamentalmente sobre lo que sí cabe decir fundamentalmente el aspecto de la sentencia. Bueno, podemos seguir cerrando también casi cabe en sí la 092 todavía, con los siguientes datos de decisión existente conforme a esta propia sentencia constitucional. Entonces, en correlación con el señalado, es posible determinar que la ejecución de los mandamientos expedidos por los juzgados en materia familiar no pueden ser suspendidos por ningún motivo siendo nulo cualquier acto determinado en contrario, lo que implica que la vacación judicial no resulta de una razón válida contraria provoque la dilación de demora en cumplir la asistencia familiar y paga, puesto que, como se señaló anteriormente, la misma se encuentra destinada a la satisfacción inmediata de los derechos fundamentales de carácter primario, que no pueden ser diferidos en atención precisamente por esa razón. Es que el sistema judicial prevé el funcionamiento de los juzgados de turno durante el periodo y comprende dicha vacación. En ese caso también pues habla fundamentalmente en ese sentido sobre la asistencia familiar, en resguardo también del interés superior del niño y cómo obviamente debe estar tomando en cuenta la propia naturaleza en el aspecto de lo que hace en sí esto, ¿no? En ese aspecto también tenemos que hablar de la sentencia constitucional 88, que era 2021, ¿no? Y de qué dice lo siguiente. Los alcances del principio de interés superior del niño y adolescente. Por disposición del artículo 58 de la política del Estado, si considera niño y adolescente de toda persona menor de edad, las niñas y adolescentes son titulares de derechos que conocidos por la Constitución, con los límites establecidos en esta, y que los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo y su identidad étnica, sociocultural, de género, generacional, y a la selección de sus necesidades, intereses y aspiraciones, ¿no? Obviamente también seguimos hablando de eso por el niño, pero ya con un enfoque también que tiene un alto grado sobre los principios constitucionales, es decir, fundamentalmente que esos principios constitucionales deben reflejar en gran medida las aspiraciones que se tengan, obviamente, lo que las personas que tengan las niñas y adolescentes conforme también a su proceso integrador existente en la propia sociedad. Obviamente se destaca la existencia obviamente de una identidad étnica, sociocultural, de género y generacional y a la situación de sus necesidades, intereses y aspiraciones como sujetos de derechos, que también es sumamente importante y es algo que se debe destacar conforme a la propia naturaleza de los mismos. Por otro lado, también, en lo que es así, la propia sentencia constitucional 088, pues ya plantea lo siguiente, ya en la ratio decidente establecida, pues dice lo siguiente: el deber del Estado, de la sociedad, de familia, garantizar la prioridad del interés superior del niño, niña y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de servicios públicos y privados y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. En ese sentido, obviamente, ya se tiene en la naturaleza, obviamente, el interés superior del niño y la exigencia de atención prioritaria por parte, obviamente, de públicos y privados, conforme también a la propia naturaleza existente o en concordancia con la normativa internacional. Pues obviamente ya, como os había comentado en algún momento, el propio Tribunal Constitucional ha ido ampliando su propia fundamentación y motivación, pero de carácter convencional. Y es decir, que va ampliando esta fundamentación y motivación conforme a los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Ustedes pueden verificar esto, tomando en cuenta que ya hace referencia a la Convención de Derechos del Niño y que ratificada por la Ley 1152 de 4 de mayo de 1990. Es decir, fundamentalmente la Convención de Derechos del Niño
nace en 1989, ya el siguiente año el Estado pues hace la ratificación correspondiente y tiene obviamente la medida necesaria de adoptar la perspectiva o el estándar internacional respecto al interés superior del niño a la norma nacional a través de del propio texto constitucional. Y esto no es más también que la convencionalidad, ¿no? Que la coherencia existente entre la normativa internacional con la normativa nacional, a efectos obviamente de la existencia de la existencia de no congruencias o de contraposiciones que no debían existir, más bien lo correcto es obviamente la congruencia y obviamente la congruencia, la coherencia y la armonía existente que debe tener entre la normativa internacional con la normativa nacional. Asimismo, también podemos encontrar lo que sí quiere decir la sentencia constitucional 840 quebrada 2018, del 4 de diciembre de 2018, y dice lo siguiente, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? Conforme también a la línea jurisprudencial de sentencia constitucional 0622, que era 2018, todo procedimiento modificatorio de una ley debe de atravesar su proceso transitorio y de lo anterior a la ley vigente a la nueva, puesto que lo contrario implicaría vulneración a la seguridad jurídica y provocaría caos jurídico, dado que en todos los casos sin duda existirán procesos de trámite iniciados en la ley vigente en ese momento. Por tanto, corresponde al nuevo texto normativo regular dicha transición de la manera que considere necesario y el cual resguarda los principios procesales inherentes al debido proceso. Asimismo, también la sentencia constitucional 288 de 2018 dice lo siguiente. Esa similitud de la necesidad de proteger estas relaciones familiares y hacer efectiva la protección de derechos de las familias se dictó la norma autónoma como el Código de las Familias y del proceso familiar en base a las siguientes premisas, que conforme al señal del Ministerio de Justicia del Estado Nacional de Bolivia, lo siguiente, la adecuación normativa en el contexto histórico-social, pilar fundamental que tiene, el desafío de superar la tradición de justicia, la discrecionalidad y la libertad de las decisiones de la práctica jurídica, criterios obviamente que a partir de la promulgación de la ley 603, en que su estructura contiene una parte sustantiva y una parte adjetiva, reconociendo los derechos y las nuevas relaciones estructurales familiares. Por ende, nuevas estructuras procesales desarrolladas en tres procedimientos propios en esta materia, en lo que considera el alto grado de contención y naturaleza de los derechos y bienes jurídicos familiares que deben protegerse de manera oportuna, efectiva en el proceso familiar por la parte de las autoridades jurisdiccionales. Pues obviamente lo que plantea la sentencia es denotar la naturaleza que en su momento relativamente era nueva, y el año 2014, pero el año 2018 se emitió esa sentencia, tomando en cuenta las particularidades que tiene o que buscaba en su momento, pues, eh, buscaba en su momento lo que sí que el Código de las Familias del proceso familiar, por propia naturaleza existente, obviamente, en consonancia con lo que hace en sí fundamentalmente, ¿qué? En consonancia con lo que es ¿sí? La propia constitución política del Estado. Por otro lado, obviamente, tenemos la sentencia constitucional 964, que era 2016, del 5 de octubre de 2006, que señala lo siguiente. En la doctrina del derecho de familia sostiene que la filiación es un vínculo jurídico en el que el padre con los hijos y la descendencia de estos les sobreviene. Dicho vínculo se funda en generación natural, biológica o es una situación creada por el amor a la conveniencia que se trasunta en actos jurídicos. Notes obviamente que estamos hablando de acá, estamos hablando fundamentalmente ya de la propia naturaleza de la filiación. Y en ese sentido, obviamente, esto seguramente lo van a ver con mayor medida cuando vean derechos de la niñez y adolescencia, que es el siguiente módulo, si no me equivoco, que lo van a ver en diciembre. Sin embargo, nosotros obviamente podemos tomar en cuenta que esta naturaleza, pues, de lo que hace en sí, esta sentencia constitucional te da una naturaleza, obviamente, lo que hace que el aspecto de la afiliación o el vínculo jurídico existente entre el padre e hijo, o padres e hijos, pues obviamente conforme también a la propia naturaleza que establece qué es el vínculo existente entre padres e hijos, pues dice obviamente dicho vínculo se funda en la generación natural biológica o en el aspecto de la situación creada por amor, la convivencia que se resulta en actos jurídicos esencialmente, ¿no? Por otro lado, obviamente tenemos la sentencia constitucional 206 2015-S2. En ese aspecto dice lo siguiente, ¿no? Dice, conforme a los derechos específicamente enunciados, no es de llevar el apellido del otro cónyuge, eso es básicamente también tenemos que hablar que esto lo vamos a ver también con mayor medida en el aspecto del nombre, que es la tercera etapa de este módulo. Sin embargo, es importante destacar algunos criterios que me parecen resaltantes de la propia sentencia constitucional, la 206-2015, porque dice lo siguiente, ¿no? Vamos a ver. Sobre la clásica del apellido, el apellido, obviamente, la identidad, en este caso, que resguarda este criterio. Sin embargo, obviamente, podemos tomar en cuenta lo que dice la sentencia constitucional. Dice,
Conforme a los derechos específicamente enunciados, el no llevar el apellido del otro cónyuge, sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, como máximo intérprete de la norma jurídica, no puede alegar una aparente evasión normativa, una imprevisión de la normativa legal de que se aprecie ser aplicada en la resolución de un caso concreto. De esa forma, en base a la interpretación creativa que se puede inferir según la ley fundamental, siendo que los efectos del matrimonio y la unión libre o de hecho son los mismos, constituye uno de ellos el derecho a usar el apellido del cónyuge en ese orden. Si bien el artículo 11 del Código Civil, apellido de la mujer casada, refiere, la mujer casada conserva su propio apellido, pudiendo agregar el de su marido, procedido el de la proposición de como distintivo de su estado civil y seguir usándolo aún en estados de viudas. En los títulos profesionales usará el apellido propio. La mujer divorciada no tiene derecho a seguir usando el apellido de su exmarido, salvo convenio entre partes o de falta de una autorización del juez. En mérito al prestigio ya logrado con este apellido. En la actividad profesional artístico-literaria, norma que tendría que alcance únicamente las cónyuges dentro del matrimonio, empero, en base al análisis efectuado y haciendo el uso de interpretación extensiva, de ese derecho alcanza también los cónyuges de unión libre, conyugal o de hecho. El derecho supaya, en ese sentido, el derecho es al apellido del otro cónyuge como un efecto del matrimonio o la unión conyugal o de hecho. Como ya determinó el nuevo Código de las Familias, tanto el matrimonio civil como en la unión libre se reconoce el término de cónyuge sin distinción. Ahora bien, de los efectos de matrimonio de unión libre, señalados en el cuerpo normativo citados se hallan el derecho de los cónyuges. El derecho común es obviamente referente al respeto mutuo, al decidir libremente el acuerdo mutuo, a decidir sobre el común acuerdo. Y asimismo también, pues, establece lo siguiente, ¿no? Como ya parte resolutiva, el juez o accionado, pues, no desvirtúa los argumentos jurídicos, pues, obviamente estamos hablando del caso de una mujer, bueno, una pareja, mejor dicho, una pareja que había tenido la relación conyugal de hecho, bueno, el matrimonio de hecho, perdón, y en ese aspecto, obviamente, la pareja, el varón había fallecido, el esposo, y ella quería todavía contar con el apellido de su esposo, extinto obviamente ya, pero vigente lo que sí su apellido. En ese caso obviamente se concedió después de este razonamiento este derecho al nombre en este caso, pero que también un vínculo con lo que es el propio derecho de familia, que se extiende también lo que es la identidad, y el juez habrá ocasionado obviamente la parte resolutiva en aspecto que es relacionado con el rato de disidente y dice lo siguiente. El juez habrá coaccionado no desvirtúa los argumentos jurídicos nacionales e internacionales que tutelan la pretensión de este sentido, en el que es el derecho humano, bueno, al ser un derecho humano, debió realizarse un control de convencionalidad. Es decir, interpretar las normas nacionales a la luz de las normas y tratados internacionales donde tutelan ampliamente el derecho que tienen a reconocer la unión libre entre dos personas en ese aspecto del mismo sexo, citando el aspecto de la jurisprudencia del caso Almacén Arellano, Atalia Rifo y Niños de la Chile. Además, la de propia Constitución Política del Estado y otras normas como ley de órgano judicial de determinado que se aplican a los tratados internacionales de forma preferente, ¿no? Por otro lado, también tenemos lo que sí en sí ya autos supremos, en este caso el 188, quebrado 2022, donde hacemos referencia fundamentalmente al interés superior del niño. ¿Qué nos dice, no? Está enfocado a la protección reforzada que debe brindar a los derechos del menor. La Constitución Política del Estado establece taxativamente la responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia a garantizar el interés superior del niño, ello reforzado con los entendimientos asumidos por convenios y tratados internacionales, de los cuales Bolivia formó parte, como es la Convención de Derechos del Niño, instancia que reconoce como principio de interés superior del niño, principios de la niñez y adolescencia, mismo que también ha desarrollado la autonomía progresiva, concepto que define a los niños como sujetos de derecho y señala que el Estado tiene la obligación de respetar plenamente el derecho de la niña, de la niña o del niño a ser escuchado en todas las decisiones que afecten su vida, ¿no? En este aspecto, obviamente, a partir de esto supremo emitido por la sala, eh, el- por la sala correspondiente al Tribunal Supremo de Justicia, pues enfoca este criterio obviamente sobre el interés superior del niño a efectos obviamente de resguardar este principio obviamente existente en la Constitución y obviamente el aspecto eh, de la fundamentación y el aspecto de la fundamentación y motivación realizada por el propio Tribunal Supremo de Justicia. Por otro lado, también tenemos que verificar el principio de informalismo en el proceso familiar, que también lo he recogido como un ejemplo que también ha sido emitido por el Tribunal Supremo de Justicia a través de lo que hace casi el auto supremo 453 quebrado 2022, y dice lo siguiente. El juez analizará la pretensión en concordancia con las pruebas ofrecidas
y prevaleciendo ante el interés superior del menor, quien es el transcurrir del tiempo ha adquirido una identidad, así como los lazos afectivos paterno-filiales que consolidan la relación familiar con todos los derechos y deberes y obligaciones de carácter recíproco entre sus componentes, ¿no? En ese aspecto, obviamente, está hablando sobre el aspecto del formalismo, existen obviamente prevaleciendo los intereses o los principios existentes, rompiendo posiblemente las reglas que pueden ser consideradas extremadamente innecesarias o formales, para que se pueda resguardar como fin esencial claramente el principio en concordancia con la propia justicia, ¿no? En ese contexto, pues, habíamos establecido los parámetros más importantes que se tiene a partir de lo que hace en sí la propia naturaleza que incumbe a la familia conforme a los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y obviamente correspondientemente a lo que hace en sí la propia constitución política del Estado y a los estándares internacionales establecidos de forma muy rápida conforme a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las obsesiones generales del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, de igual manera algunas sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional que pueden ser observables conforme a este criterio. En ese sentido, ya la próxima clase vamos a ver los aspectos de casos de familia, me parece un poco ya que vamos a hacer una reflexión mucho más fuerte, conforme lo que achica la participación de todos ustedes. Por eso les ruego que ya vayan revisando lo que achica la plataforma, pero en aspecto ya de las lecturas que se están otorgando conforme a las clases que se van dando, ya hemos presentado un primer paquete, por ejemplo, digámoslo así, de lecturas referentes a que achicar los tratados internacionales en materia de derechos humanos existentes, que de alguna manera hemos visto aquí de manera rápida. También se encuentra lo que va a significar, por ejemplo, manuales de derecho civil, que seguramente esto les va a servir para como lecturas adicionales, o mejor dicho, lecturas secundarias que ustedes van a poder utilizar, digamos, en los diferentes módulos. Y asimismo también se encuentra con documentos, obviamente, también en este momento se va a subir así, el compendio, obviamente, de autos supremos, donde muchos de ellos hablan obviamente sobre las familias, ¿no? Si bien obviamente esos compendios implican una diversidad de temáticas en materia civil, en materia penal, pero también obviamente también hay un espacio donde se tiene una sistematización de autos supremos referentes a lo que es la familia, ¿no? Así yo también ya comunicarles que ya pueden ingresar a la plataforma, si ustedes la pueden verificar. Ya tenemos en la plataforma lo que hace ICAR en sí, en la presentación, el, se tiene la presentación de mi persona, obviamente lo que hace ICAR el presente módulo. Se tiene de igual manera lo que es las lecturas principales como accesorias, digamos, del primer tema que hemos avanzado el día domingo. Igual se tiene una tabla de ponderación, ¿no? Esta tabla de ponderación hace referencia a las actividades que vamos a ir desarrollando, ¿no? A las actividades valorativas que vamos a ir desarrollando. Y, por ejemplo, van a tener ustedes lo siguiente, ¿no? Tenemos para lo que es la unidad 1 y la unidad 2, o sea, lo que hace fundamentalmente lo que es en sí el aspecto de las temáticas referentes, por ejemplo, a familias. 15 puntos, tenemos un trabajo, una tarea de 15 puntos, un foro de 5 puntos, una evaluación de 20, que es una acumulación de 20 puntos. Tenemos otra tarea de 15 puntos, un foro de 5 puntos y una evaluación que hace una ponderación de 20 puntos, ¿no? Y una tercera unidad, si ustedes pueden verificar, de una tarea de 15 puntos, un foro de 5 puntos y una evaluación de 20 puntos. Todo esto hace 60 puntos, es decir, que se distribuye entre 3 tareas y 3 foros, que hacen la acumulación de 40 puntos, ¿no? Perdón, de 60 puntos. Y por otro lado, tenemos ya una actividad final. Normalmente yo siempre realizo a efectos obviamente de poder hacer una calificación integral del conocimiento que tiene del presente módulo. Se tiene un trabajo final, ¿no? Que es un ensayo, ¿no? Un ensayo que está conforme a dos temáticas que ustedes pueden elegir de forma voluntaria y, bueno, deben cumplir con cierto tipo de requisitos, de reglas de escritura, que vamos obviamente a establecer conforme a cómo llevemos el cronograma de clases. Cabe señalar que estamos en la segunda clase y por tanto nos faltan 6 clases, tomando en cuenta que son 8 clases correspondientes al mes. En ese sentido, pues ya se tiene obviamente ya la ponderación existente, ustedes lo pueden revisar ya, está vigente en la plataforma, para que se hagan los 60 puntos. Y asimismo también, por ejemplo,
tenemos lo que va a significar en sí, tenemos un foro, ¿no? El primer foro ya está vigente en este momento. El primer foro ya se encuentra vigente y por tanto lo que les voy a solicitar obviamente que puedan ir ya llenando el foro, o sea, pueden inscribir en el foro, ¿no? Porque eso ya tiene una valoración de cuánto de cinco puntos, ¿no? En ese sentido, pues les recomiendo que ya eh, vayan llenando el foro, vayan realizando el foro, porque tiene una vigencia este foro hasta el día bueno, hasta el día viernes 8 de noviembre a horas 22:59. Es decir, que tienen como 2 días para llenar este foro y es un foro sumamente simple, no solamente tienen que responder una pregunta a modo obviamente de iniciar con lo que es el presente foro y los primeros 5 puntos, ¿no? Como ustedes pueden crear, pueden ver, perdón, como ustedes pueden ver, visibilizar en la plataforma, dice la siguiente pregunta. ¿Considera usted que el término de familias en la actual Constitución Política del Estado es una amplitud en el reconocimiento de derechos? Obviamente, estamos hablando, obviamente, si concepto de familias, hablar de familias en sí, pues apertura un reconocimiento de derechos conforme a la actual Constitución Política del Estado. Veo que han llenado 2 personas, eso significa que hay una actividad, ya tiene una actividad llenada 2 personas. En este caso, pues, tienen hasta el viernes 8 de noviembre para realizar esta actividad, ¿no? Por tanto, les exhorto, les solicito que vayan a hacer esto porque tenemos ahí los primeros 5 puntitos que se están jugando a partir del presente módulo. De igual manera, les voy a solicitar que estén atentos porque la segunda tarea ya va a estar vigente el día viernes, es el viernes 8, finaliza obviamente el plazo que finaliza obviamente en la jornada, mejor dicho, que finalice el foro, se va a presentar el primer trabajo, ¿no? Las directrices del primer trabajo, que va a ser más que todo una lectura de comprensión, a partir obviamente de lo que es los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos en relación con la familia. Por tanto, ya esta es la primera tarea y vamos a establecer un plazo básicamente para que se pueda presentar esta primera tarea que será hasta la siguiente semana. Y yo obviamente va a ser desde el viernes se va a aperturar hasta lo que significa el siguiente miércoles, que sería nuestra tercera, bueno, hasta el miércoles, hasta el siguiente miércoles, hasta nuestra cuarta clase, ¿no? Tomando en cuenta que el domingo se tiene la tercera clase y el siguiente miércoles es la cuarta clase, pues hasta la siguiente semana van a tener el primer trabajo, que es realizar obviamente una pequeña lectura de comprensión y responder 3 preguntas para que se pueda hacer el cumplimiento de los 15 puntos existentes. Por tanto, ahí tenemos obviamente los primeros 20 puntos jugados. Vuelvo a repetir, el foro está abierto desde este momento, y ya estaba abierto hace unas horas atrás, hasta el hasta el viernes 8 de noviembre, 22:59, para responder este forito, 5 puntitos que se van a jugar ustedes por este primer foro, y obviamente, para lo que hace el primer trabajo, va a estar aperturado con una lectura de comprensión y responder 3 preguntas este viernes, ¿no? Este viernes se va a aperturar esta primera tarea y va a tener una vigencia hasta el siguiente miércoles, que sería nuestra cuarta clase, ¿no? O sea, van a tener más o menos como unos 5 días para hacer este pequeño trabajo, que es una lectura de comprensión, y responder 3 preguntas, que va a ser el acumulativo de otros 15 puntos, y se tiene los primeros 20 puntos que se van a jugar. Vuelvo a recordarles que tenemos en la actualidad como 3 trabajos, que cada uno vale 15 puntos, y 3 foros que cada uno vale 5 puntos, que hace el total de ¿cuánto? Hace el total de 60 puntos, perdón. Y tenemos un trabajo final que va a tener una ponderación de 40 puntos. Y esto es en totalidad 100 puntos que ustedes se van a jugar obviamente, para aprobar la materia, que como ustedes saben, es arriba de 66 puntos, pues obviamente les aconsejo que ya vayan a realizar lo que es el primer foro existente, ¿no? En ese sentido, el foro ya está vigente, solamente faltaría que a partir del viernes hasta el siguiente miércoles vamos a tener la vigencia del siguiente trabajo, y ahí se va a tener básicamente ya los primeros trabajos y la valoración de 20 puntos, ¿no? En ese sentido, eso sería básicamente las recomendaciones que se tiene en los trabajos, ¿no? Si tuvieran alguna duda sobre los trabajos o las actividades que vamos a realizar. Doctor, una ¿Sí? consulta, por favor. ¿Ya Sí. subió usted alguna lectura a plataforma? No, ¿verdad? Porque no veo. Está en la lectura, básicamente, a ver, vamos a compartir pantalla otra vez, a ver.
Vamos a ver cómo puedo compartir para que vean mi pantalla también. A ver, ahí está, compartir. ¿Se ve la pantalla, no? No, ¿No pueden ver la pantalla? ahora sí, Ya. ya la veo. Aquí está la presentación, ficha técnica del módulo, mi nombre, todo así, está bien. Ahí está el modelo del plan, o sea, el plan de trabajo. Y se van a ir ustedes acá. Material lectura principal PDF. Ya, Y aquí estoy abriendo y van a encontrar una diversidad de lecturas, en este caso, ¿no? Y, por ejemplo, la Comisión de Derechos del Niño está abierto acá. Acá está, lecturas PDF. Aquí está esta lectura. Y, por ejemplo, van a ir bajando acá y van a tener materiales adicionales de lectura. Ese aspecto creo que lo voy a revisar en la lectura principal, pero miren, aquí en material adicional tienen fundamentos de derecho procesal civil, juez protector de las medidas administrativas, lecciones de derecho procesal civil del Perú, lecciones procesal civil, derechos derecho a constitución y protección familiar, normativa, jurisprudencia internacional, ¿no? Por ejemplo, sobre este tema se va a hacer el primer trabajo. Obviamente el viernes yo lo voy a activar ya, obviamente el conteo para los días que van a hacer esto. Me vas a hacer esta lectura, pero les voy a recordar, no se preocupen, la actividad. Y lo que me interesa, por ejemplo, acá, es que ustedes tengan visibles esta es la primera clase, la anterior clase grabada, y aquí está el foro, ¿no? Van a ingresar al foro, ingresan al foro, y lo que van a hacer ustedes es, obviamente, eh, añadir un debate, y obviamente van a responder esta pregunta, añadir el debate, y bueno, ahí pueden poner, obviamente, primer foro uno, y bueno, responden esta pregunta, ¿no? ¿Considera usted que el término de familias en la actual Constitución Política solo crea una amplitud en el conjunto de derechos? Y bueno, obviamente aquí hacen sus respuestas, en su argumentación correspondiente, y con eso obviamente se hacen acreedores a los primeros 5 puntos, ¿no? Así va a ser básicamente igual, por ejemplo, ya para este segundo tema, igual se va a incorporar una lectura con la sistematización de la jurisprudencia, igual se va a incorporar, por ejemplo, en el lapso, obviamente, de hoy y mañana, las diapositivas del domingo y las diapositivas del día de hoy, ¿no? Para que ustedes ya tengan, obviamente, todo el material correspondiente. En lo que es material principal, lo voy a revisar nuevamente, pero ya va a estar, obviamente, ya su material principal acá, con la material adicional. Y obviamente, cada tema va a tener su material principal y adicional, ¿no? Para que ustedes obviamente vayan realizando sus actividades y asimismo también, cuando realizan obviamente lo que va a significar en sí sus trabajos y los foros, lo tengan ustedes vigente a efectos obviamente de poder realizar cada actividad, ¿no? Para que no exista ningún tipo de confusión, no existe ningún tipo de incógnita, sino más bien al contrario, sea lo más accesible posible para ustedes. En ese sentido, pues ya bueno, voy a revisar sobre el material principal, creo que solamente son una lectura, pero son varias. Voy a subir la carpeta para que lo revisen ustedes, por una parte, y por otra parte también les voy a subir su material, obviamente, principal, por cada tema, donde se va a subir las diapositivas y la clase que está grabada en YouTube, ¿no? Porque no hay ningún tipo de problemas. Y ya para la siguiente clase, que va a ser bueno, que va a ser obviamente el siguiente domingo, vamos a tener análisis de casos, digamos, ¿no? Y obviamente ahí vamos a utilizar un poco de jurisprudencia que va a ser previamente incorporada en la plataforma, y obviamente vamos a hacer algo más práctico de casicar así el día domingo, ¿no? En ese sentido, eso sería toda la explicación del día de hoy. Y bueno, igual cuando se suba el trabajo, se les va a avisar obviamente se les va a avisar por el grupo de WhatsApp para que estén atentos porque es un poco complicado entrar constantemente a lo que es el Moodle. Sin embargo, el hecho de que ya se tenga un aviso, digamos, en el grupo de WhatsApp da mayor prontitud, ¿no? A tomar conocimiento de clasificar esos trabajos y actividades que tenemos, ¿no? Eso sería todo. Les agradezco mucho por el día de hoy. Pues estén atentos al viernes. De igual manera, se va al grupo de WhatsApp cuando suba la primera tarea. Pero mientras tanto, ya tengo otra actividad que es el foro y les recomiendo que ya vayan realizando porque fenece el día domingo, ¿no? Digo, perdón, el día viernes 22:59, ¿no? Les agradezco mucho por su tiempo y paciencia. Nos vemos el día domingo, 7 de la noche, 9, para continuar con la tercera clase del presente módulo. Que tengan muy buenas noches hasta el día domingo.